Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un espacio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciaarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien. Y este es nuestro episodio 27 de este podcast y justo se estrena el día 27 de diciembre, por lo que quise que fuera especial, ya que coincide con el número de episodio y además este día se conmemora el nacimiento de un gran científico como lo fue Louis Pasteur. Así que les hablaré sobre Louis Pasteur y en realidad les voy a leer un fragmento de su vida, un poco de su niñez, sobre todo de esos inicios de la vida de Pasteur, de el libro Cazadores de Microbios. Ya en otros episodios les he leído fragmentos de este libro, que es muy bueno, así que se los recomiendo totalmente. Y en este episodio pues hablaré un poco, o realmente les leeré un fragmento muy corto de este científico. Así que espero que sea, por supuesto, de mucho interés para ustedes. Allí comenzamos. En 1831, 32 años después de la muerte del gran Spallanzani, la caza del microbio se había quedado otra vez estancada. Los animales microscópicos eran despreciados y habían caído en el olvido mientras otras ciencias hacían grandes progresos. Torpes locomotoras de tos horrible asustaban a los caballos de Europa y América, y el telégrafo estaba a punto de inventarse. Se diseñaban maravillosos microscopios, pero nadie había llegado a mirar a través de ellos. Nadie había conseguido demostrar al mundo que unos míseros animalillos podían hacer un trabajo útil que no estaba al alcance de la más compleja máquina de vapor. Y no había el menor indicio de que aquellos desgraciados microbios pudieran matar a millones de seres humanos misteriosa y silenciosamente. De que fueran asesinos mucho más eficientes que la guillotina o los cañones de Waterloo. Un día, en octubre de 1831, un chiquillo de 9 años huía asustado de la multitud que bloqueaba la puerta de la fragua en una aldea de las montañas al este de Francia. Por encima de los susurros sobrecogidos de la gente que se amontonaba en la puerta, aquel chiquillo había oído el chisporroteo de un hierro candente al ser aplicado sobre la carne humana. Y tras aquel terrorífico crepitar, había venido un gemido de dolor. La víctima era un campesino llamado Nicole. Acababa de atacarle un lobo rabioso, entre aullidos y echando espuma venenosa por la boca en las calles de la aldea. El niño que huía era Louis Pasteur, hijo de un curtidor de Arbois y bisnieto de un siervo del conde Udressier. Pasaron los días y las semanas, y 8 víctimas de aquel lobo rabioso murieron en medio de la asfixiante y abrasadora agonía de la hidrofobia. Sus gritos resonaban en los oídos de este tímido niño, que había quienes consideraban idiota. Y el hierro que había cauterizado la herida del labriego grabó a fuego una profunda herida en su memoria. ¿Qué hace que un lobo o un perro se pongan rabiosos, padre? ¿Por qué la gente se muere cuando un perro rabioso les muerde?, preguntaba Luis. Su padre, el curtidor, había sido sargento de los ejércitos de Napoleón. Había visto morir a 10.000 hombres por herida de bala, pero no tenía ni la menor idea de por qué se moría la gente enferma. Se puede oír la respuesta del piadoso curtidor. A lo mejor un demonio se le ha metido dentro al lobo y si la voluntad de Dios es que mueras, te morirás. No hay nada que pueda impedirlo.
Aquella respuesta era tan buena como la respuesta que pudiera dar el más sabio científico o el médico más caro del mundo. En 1831 nadie sabía qué hacía que la gente muriese por las mordeduras de un perro rabioso. La causa de todas las enfermedades era completamente desconocida y misteriosa. No voy a intentar convencerles de que aquel horrible acontecimiento hizo que a sus 9 años Louis Pasteur decidiera que algún día iba a descubrir la causa y la cura para la hidrofobia. Eso sería muy romántico. Pero no sería verdad. Pero lo cierto es que le había asustado más, le había marcado durante más tiempo, le había obsesionado más y había olido la carne quemada y oído los gritos de aquellos hombres con 100 veces más viveza que cualquier niño normal. En una palabra, que estaba hecho de la pasta de la que estaban hechos los artistas. Y fue aquella pasta suya, tanto como su ciencia, lo que le ayudó a sacar a los microbios de esa oscuridad en la que una vez más habían quedado sumidos tras la muerte del magnífico Spallanzani. En realidad, durante los 20 primeros años de su vida, no dio ninguna señal de que fuera a convertirse en un gran investigador. El tal Louis Pasteur no era más que un aplicado y meticuloso chaval en quien nadie reparaba especialmente. Dedicaba su tiempo libre a pintar el río que pasaba por la curtiduría y sus hermanas posaban para él hasta que el cuello se les agarrotaba y la espalda les dolía seriamente. Pintaba también retratos de su madre, llamativamente duros y poco favorecedores. En ellos no se la veía guapa, pero se veía a su madre. Entretanto, todo parecía indicar que los animalillos iban a quedar arrumbados en el mismo estante que el dodo y las otras criaturas olvidadas. El sueco Linneo, el clasificador más entusiasta que se dedicó a meter a todos los seres vivos en un pulcro y enorme fichero, se rindió ante la idea misma de estudiar estos seres diminutos. Son demasiado pequeños, demasiado confusos, nadie podrá jamás saber nada exacto sobre ellos. Los incluiremos sin más ni más en el género Caos. El único que los defendió fue el carirredondo y célebre biólogo alemán Ehrenberg, quien en las épocas en las que no estaba surcando océanos o recibiendo medallas, participó en virulentas y vanas disputas sobre si aquellos animalillos tenían estómago. Extrañas discusiones sobre si de verdad eran animalillos completos o solo partes de animales mayores, o si por ventura no serían pequeños vegetales más que pequeños animales. No obstante, Pasteur siguió inmerso en sus libros y mientras aún estaba en la pequeña escuela de Arbois, empezó a destacar el primero de sus rasgos autoritarios, rasgos buenos y malos que lo convirtieron en una de las más extrañas mezclas de contradicción que jamás pisaron la tierra. Era el más pequeño de la escuela, pero quería ser profesor. Tenía una ansia feroz de enseñar a otros niños y en particular de dirigir a otros niños. Se convirtió en profesor. Antes de haber cumplido los 20, era ya una especie de maestro auxiliar en la escuela de Besançon y allí se mataba a trabajar y exigía que todo el mundo trabajase tanto como él. A sus pobres hermanas, que bien lo sabe Dios, ya hacían lo que podían, las sermoneaba en largas cartas edificantes. «No hay nada mejor que la voluntad, queridas hermanas», escribía. Pues tras la voluntad normalmente viene la acción y el trabajo casi siempre viene acompañado del éxito. Estas tres cosas, trabajo, voluntad y éxito, colman la humana existencia. La voluntad abre la puerta al éxito, que es tan brillante como feliz. El trabajo permite traspasar esas puertas y al final del trayecto el éxito viene a coronar los esfuerzos que uno ha hecho. A los 60 años sus sermones habían perdido las mayúsculas, pero seguían siendo el mismo tipo de sermones simples y formales. Su padre lo mandó a la Escuela Normal de París y allí decidió que haría grandes cosas, pero le invadió la morriña recordando el olor del patio de la curtiduría y se volvió Arbois, abandonando sus grandes ambiciones. Un año después había vuelto a la misma escuela de París y esta vez sí se quedó. Y entonces, un día, salió entre lágrimas de la clase del químico Dumas. ¡Qué ciencia la química!, musitó. ¡Y qué maravillosa es la fama y la gloria de Dumas! Supo entonces que él también iba a ser un gran químico.
Las calles grises y neblinosas del barrio latino se disolvían en un mundo frívolo y confuso que solo la química podía salvar. Había dejado la pintura, pero seguía siendo un artista. Muy pronto, a trancas y barrancas, empezó a hacer sus primeras investigaciones independientes con frascos apestosos y filas de tubos llenos de vistosos fluidos de colores. Su amigo Chapuis, un modesto estudiante de filosofía, tuvo que oír durante horas las disertaciones de Pasteur sobre los cristales de ácido tartárico. «Es una pena que no seas químico», le decía Pasteur. Habría convertido a todo estudiante en químico, del mismo modo que 40 años después intentó convertir a todos los médicos en cazadores de microbios. Justo entonces, mientras Pasteur tenía metida la respingona nariz y la amplia frente entre confusos montones de cacharros de cristal, los microscópicos microbios estaban empezando a ser otra vez objeto de seria atención. Estaban empezando a ser considerados prójimos serios e importantes, igual de útiles que los caballos o los elefantes, por dos investigadores solitarios, uno en Francia y otro en Alemania. En 1837, un humilde pero original francés, Cagniard de la Tour, se dedicó a husmear en las cubas de las cervecerías. Recogió unas cuantas gotas espumosas de dichas cubas y las observó a través de un microscopio y se dio cuenta de que en los costados de los diminutos glóbulos de levadura que encontró en ellas brotaban yemas que eran como semillas germinadas. «De modo que estas levaduras están vivas, se reproducen como las demás criaturas», exclamó. Investigaciones posteriores le hicieron ver que ningún tratamiento del lúpulo y de la cebada se convertiría en cerveza sin la presencia de las levaduras, de aquellas levaduras vivas capaces de reproducirse. Tiene que ser esta vida suya la que transforma la cebada en alcohol. Reflexionó y escribió un breve y claro artículo al respecto. El mundo decidió no entusiasmarse con este excelente trabajo sobre las diminutas levaduras. Cagniard no era un publicista y carecía de agente de prensa que compensase su modestia. Aquel mismo año, en Alemania, el Dr. Schwamm publicó un breve artículo lleno de largas frases y aquellas confusas frases le contaban al aburrido público la apasionante noticia de que la carne solo se pudre cuando animales microscópicos se meten en ella. Hierva completamente la carne, póngala en un frasco limpio e introduzca en ella aire que haya pasado por conductos al rojo vivo. La carne se mantendrá completamente fresca durante meses. Pero 1 o 2 días después de que haya quitado el tapón y haya entrado aire normal, con sus animalillos, la carne empezará a tener un olor horrible. Estará repleta de criaturas que se retuercen y hacen cabriolas 1000 veces más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Son estos bichos los que echan a perder la carne. ¿Cómo habría abierto Leeuwenhoek sus grandes ojos al ver esto? Spallanzani se habría despedido de su parroquia y se habría ido corriendo a su laboratorio. Pero Europa apenas levantó la vista de sus periódicos. Y el joven Pasteur se estaba preparando para hacer su primer gran descubrimiento químico. Lo hizo cuando tenía 26 años. Tras una larga observación de montones de diminutos cristales, descubrió que hay 4 tipos distintos de ácido tartárico, y no 2, que hay varios compuestos extraños en la naturaleza que son exactamente iguales, salvo por ser imágenes especulares el uno del otro. Cuando estiró los brazos, enderezó su maltrecha espalda y se dio cuenta de lo que había hecho, salió corriendo de aquel pequeño, sucio y oscuro laboratorio al pasillo, se abrazó a un joven asistente de física al que apenas conocía y se lo llevó a la espesa sombra de los jardines de Luxemburgo. Allí le dio interminables explicaciones triunfales. Tenía que contárselo a alguien, quería contárselo al mundo. Y así fuera un breve fragmento de los inicios de la vida de Pasteur. Como pudimos ver, como pudimos escuchar, no siempre tuvo la idea de ser un científico o un investigador. Más bien se comenzó siendo un artista, pero sí era una persona curiosa. Él se preguntaba el porqué de las cosas y yo considero que eso es la base de ser un científico. Preguntarte y siempre buscar respuestas.
aunque no fue médico ni se destacaba en el área de la medicina, sino más bien era químico, hizo grandes aportes a la medicina como el desarrollo de las vacunas, como descubrir que los microorganismos eran causantes de las enfermedades, aunque otros científicos ya también lo iban intuyendo y ya previamente a Pasteur o simultáneamente al tiempo que Pasteur lo iba sospechando, otros científicos como Koch también lo iban investigando y demostrando a través de experimentos, pero bueno, él también tuvo esa intuición de que estos microbios eran los causantes de enfermedades y además desarrolló la primera vacuna, esa inmunización a través de las vacunas. Así que hizo grandes aportes este gran científico gracias a que nunca se rindió. A pesar de las circunstancias, siempre buscó la manera de demostrar sus ideas, las hipótesis que se planteaba, por supuesto a través de experimentos que pudieran ser reproducibles, porque esa es la base de la ciencia y de los experimentos que se hacen. Así que, por supuesto, espero que haya sido de interés, que les haya gustado este episodio. Fue un episodio bastante cortito, en conmemoración del nacimiento de este gran científico que nació el 27 de diciembre de 1822. Nos vemos en un próximo episodio y por supuesto no olviden darle like, comentar y compartir y decirnos qué otros episodios esperan que hagamos para ustedes y les deseamos también un feliz año 2024. Este es nuestro último episodio por este año, esta es la última semana del año 2023. Nos vemos el próximo año con muchos más episodios. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.